La Fundación Diabetes Juvenil de Chile te invita a seguir aprendiendo conectados y a participar en todas nuestras actividades. Encuéntranos en Facebook, Instagram y en nuestro sitio web diabeteschile.cl. Hola a todos, muy bienvenidos a esta nueva transmisión número 18 de nuestro programa Aprendamos Conectados. Una transmisión para seguir aprendiendo, educándonos y entregando herramientas fundamentales para nuestro autocontrol, tanto como para ayudar a las familias como para las personas que tienen diabetes tipo 1. Y también este programa es para la gente de todo Chile y para la gente incluso que nos ve en otros países a través, ¿no es cierto?, de nuestras pantallas. El tema y el episodio de hoy es un tema básico, ¿ya? El tema de hoy es conteo básico de hidratos de carbono. Y para profundizar sobre este tema hoy en día tenemos a dos grandes invitados. Tenemos a Romina Edo y Felipe Japey. ¿Cómo están, chiquillos? Hola, Ángelo. Bien, ¿sí? Contentos de tener esta nueva oportunidad para hacer refuerzo de un conteo básico de los alimentos. Súper. Así que todas las dudas que tengan las vamos a poder aclarar hoy día. Exactamente. ¿Cómo estáis, Felipe? Un saludo a todos los que nos están viendo. Un agrado poder estar en mi primer streaming. Así que un agrado de poder transmitir todos nuestros conocimientos. Igual ahora es un conteo básico de hidrato de carbono, que igual es la idea que después vayamos avanzando en otro streaming para ir profundizando más en la temática del conteo. Súper. Bueno, también les comento que ambos son nutricionistas y ellos trabajan acá también en la fundación haciendo asesoría. Y con respecto a ese tema, después más adelante vamos a profundizar de qué significa eso, la asesoría. Así que muy atentos, háganos sus consultas, sus dudas, preguntas. Nosotros estamos viendo todo esto de forma inmediata, así que es importante que vayan escuchando y también vayan haciendo sus consultas. Vamos a partir con el primer tema importante, la primera pregunta, es ¿por qué hay que contar hidratos de carbono? ¿Ya? Es un tema esencial, ¿no es cierto?, cuando a ti te dicen tienes diabetes tipo 1 y lo primero que te dicen tienes que aprender a contar hidratos de carbono, aparte también de inyectarte la insulina. Entonces, ¿por qué es vital o por qué es tan importante contar los hidratos de carbono? Sí, bueno, esa es como la primera pregunta que se le hacen. Obviamente las personas cuando debutan se les entrega mucha información y dentro de eso está como, tienen que contar hidratos de carbono. Entre tanta información que les bombardean a veces no entienden es por qué tienen que hacerlo. Entonces nuestra asesoría igual de repente ya la primera pregunta es ¿por qué tengo que contar hidratos de carbono? ¿Ya? Exacto. Como lo principal y lo más básico es como si nosotros comemos un alimento que tenga hidratos de carbono, nuestro cuerpo al absorberlo, a digerirlo, va a transformarlo en glucosa, que vendría siendo como azúcar en nuestra sangre. Okay. ¿Ya? Entonces, al tener este azúcar en nuestra sangre, eleva nuestros niveles de glicemia. Entonces, tenemos la glicemia más alta. ¿Ya? Perfecto. Y ahí nosotros tenemos que ocupar una hormona que es la insulina. ¿Ya? En personas que tienen diabetes tipo 1, tienen que ocupar una insulina exógena, o sea, tienen que inyectarse insulina. ¿Ya? Exacto. Entonces, por eso es súper esencial que sepan contar qué cantidad de hidrato de carbono para poder calcular la dosis de insulina que van a ocupar, o en personas que debutaron hace poquito, si tienen un esquema más fijo, saber en cuánto hidrato de carbono para la tabla que les pone el médico o el nutricionista en la cantidad de hidrato de carbono al día. Perfecto. ¿Ya? Eso es como lo principal de por qué tenemos que contar hidrato de carbono. ¿Ya? Perfecto. Y igual el conteo de hidrato de carbono también nos sirve como un plan de alimentación, un plan para elaborar como nutricional, saber cuánto hidrato de carbono voy a comer al día. Y entonces ahí calculamos los gramajes por tiempo de comida de hidrato de carbono, entonces podemos llevar como nuestro esquema diario. ¿Ya? Entonces eso nos ayuda a controlar cuánto estamos consumiendo al día de hidratos de carbono. O sea, es importante el hidrato de carbono porque primero es la fuente de energía que también tiene nuestro cuerpo. Sí. Tenemos que estar equilibrados en términos de comer la comida, ¿no es cierto? Y eso se basa en el hidrato de carbono. Sí, claro, ese azúcar que está en la sangre necesita la insulina para que entre a la célula, y ocuparla como energía y también como que se vayan los músculos, a nuestro cerebro. Sí. Perfecto. Yo siempre les explico a los nuevos socios, a las personas que debutaron con DM1, que es nuestra benzina. Con eso funcionamos nosotros, es lo que nos aporta energía para realizar todas nuestras funciones del día a día. Por eso es tan importante, ¿ya? No es como decir, no los voy a consumir nunca más ahora que tengo diabetes tipo 1, no se puede, porque son lo que nos aportan energía diaria.
O sea, porque claro, eso aparece siempre como una... de estas las dietas, Sí. que dejan de consumir hidrato de carbono, o muchas de las personas que tienen diabetes tipo 1 al inicio dejan de consumir así en base a hidrato de carbono. Y es fundamental, como bien lo dicen ustedes. Sí, es fundamental. Igual últimamente estas dietas de moda, que es como eliminar el hidrato de carbono, tenemos que saber que una persona que vive con diabetes tipo 1 no puede dejar de consumir hidratos de carbono, ya, por algo tiene que siempre estar asesorado por su equipo médico, que lo incluye el médico, la nutricionista, la enfermera. Perfecto. O sea, es vital el ingerir hidrato de carbono. Y claramente eso hay que hacerlo con una dieta y una dieta balanceada, que eso lo da el equipo de salud y en este caso específicamente el nutricionista. Igual nosotros siempre nos enfocamos en un plan de alimentación saludable. Sí. Claro. Una alimentación saludable, el tema de manejar los hidratos de carbono dentro de una alimentación saludable, igual tienen otros nutrientes que nos van a aportar también energía, vitaminas y otros minerales. O sea, dentro de toda esta lista de nutrientes, el principal es el hidrato de carbono. Y luego sigue, me imagino, otro tipo de... Igual va a depender caso a caso, dependiendo de la persona también. Es todo súper personalizado. Perfecto. Por eso es necesario también que acudan al médico, a la nutricionista. O sea, la ingesta de carbohidrato también va acorde a la persona, a lo que hace, el peso, la altura. Entonces igual es súper personalizado, tampoco Perfecto. guiarnos por otras dietas de moda que es como que no son personalizadas y no van caso a caso. Ya, es súper importante también dejarlo claro para todas las personas que nos escuchan o nos ven, que siempre hay o tratan de dar así como el tips, oye, haz esta dieta o consume esto porque en verdad te va a hacer muy bien. Lo importante es siempre asesorarse con un nutricionista que haga ese trabajo, que te calcule los requerimientos personalizados. Porque Perfecto. cada persona requiere distintos hidratos de carbono al día. Y eso también tiene que ir en equilibrio, para las personas que tienen diabetes tipo 1, tiene que ir en equilibrio con la Dosis de insulina. insulina. Claro. Perfecto. Vamos a pasar al segundo ítem que también es importante, que en este caso tiene que ver con las medidas caseras. ¿Nos pueden ahondar un poquito más en qué significa esto de las medidas caseras? Sí, igual una persona que maneja el conteo de hidrato de carbono de por sí va a tener una alimentación también más variada. Perfecto. ¿Ya? Tener esta alimentación más variada también nosotros en un principio, para ser más explicativos con la información, tratamos de manejar las medidas caseras para el tema del conteo de hidrato de carbono. Y principalmente lo que manejamos es las tazas, ¿ya? Y las cucharas o cucharaditas. ¿Ya? Ya. Las tazas, que siempre buscamos una taza que sea de 200 cc, igual siempre lo manejamos con 4 dedos. Ya. Eso lo ayuda a todo lo que es cereales, fideo, arroz, quinoa, que también está comiendo harto, el cuscús, a poder medirlos. ¿Ya? Entonces por eso siempre manejamos las tazas y las cucharaditas. ¿Ya? Igual como equipo de nutrición tenemos estos videos de recetas en un minuto, donde también ahí se manejan una taza, una cucharada, no sé, eso también ayuda como para hacer recetas y saber cuánta cantidad de hidrato de carbono tenemos. ¿Ya? Igual como fundación tenemos un material educativo donde hablamos de las tazas y de las medidas para ser más explicativos. Ya. ¿Ya? Y es fundamental la medida casera porque, claro, te dicen, mide desde ahora en adelante una taza de arroz. Pero ¿qué taza es esa taza que te están dando la indicación? Es la taza de 200 ml. La que sale, ustedes ahora están viendo una imagen, es la que sale en la imagen, la que cubren 4 dedos de una mano. ¿Ya? Entonces, eso es fundamental. La medida casera es esencial para hacer el conteo de hidrato de carbono, porque de eso va a depender la cantidad real de lo que estoy ingiriendo. Perfecto. Entonces, cuando nos dicen una taza, es esa taza, la de 200 cc. Perfecto. Sí. Porque muchas de las personas que cuando debutan con diabetes no saben el tamaño de la taza. Sí. Y uno tiene un enredo, porque dicen, son 4 dedos de una taza de té. Entonces dice, ya, ¿y de qué porte es la taza? ¿Hay tazones? Sí, en la casa hay tazones, tacitas de esas de café, de café chiquitito. Entonces es súper importante especificar eso, porque así la persona va a partir porcionando de mejor forma. Y también yo creo que otra cosa importante que a lo mejor se escapa un poco de esto de medidas caseras, pero que también se escucha mucho, es sobre la pesa. También hay mucha gente que utiliza pesa. Me imagino que también es otro elemento u otra herramienta también que ayuda al conteo de hidrato de carbono. Lo que pasa es que también se puede realizar la medición de los hidratos de carbono a través de la pesa, pesando los alimentos, pero para eso tengo que tener la cantidad de hidrato de carbono que aporta aproximadamente 100 gramos para poder sacar una relación, de acuerdo a la porción que yo quiero medir.
Lo usamos al inicio del tratamiento. Ah, ¿ya? claro, sí. Se puede usar, sin embargo, nosotros acá recomendamos que solo se use al inicio y después uno vaya soltando esta herramienta, ya que uno no anda siempre con la pesa debajo del brazo. Sí, Entonces, es raro andar con la mochila y la mochila la pesa. No, entonces si yo salgo a comer afuera o salgo a comer a la casa de un amigo, no voy a tener la opción de pesarlo en todas partes. Sí. Entonces ahí es mejor utilizar las medidas caseras, porque estas medidas caseras son más usuales en las casas de todas las personas. Ah, perfecto, Sí. perfecto. O sea, es un poco el entrenamiento visual que tiene que tener una persona, porque uno sirve la taza, que es lo más habitual, que lo que uno tiene más a mano también. Más a mano, claro. Es una medida que está en casi todas las casas. Claro, y de esa forma también uno ensaya en la visión para saber cuánto hidrato de carbono tiene una porción X de esa taza. Sí. Y la otra herramienta que también tenemos, lo que yo les decía, es esta pesa, que claramente uno tiene que también saber contar bien hidrato de carbono, entender bien la tabla nutricional. La tabla nutricional del alimento. Tienes que saber los gramajes, contar con esa tabla para poder sacar la cantidad de hidrato de carbono que tiene la porción que vas a consumir. Perfecto. Entonces igual el gramaje es complicado, no es fácil de aplicarlo, aparte de demandante, porque uno no anda con la pesa siempre. Sí. Entonces sí es recomendable en algunos casos, pero no para siempre. No para siempre, Sí. claro. O sea, hay que decirle a las personas que están en esto, empezando con el tema del conteo de hidrato de carbono, que es importante tener en cuenta que esto no va a durar para siempre, el tema de estar con la taza o estar con esta pesa, porque uno ya va entrenando la visión. mirada, claro. sí. Es como si uno va a un restaurante, es raro que uno le diga al mozo, oiga, tráigame una tacita de arroz. Me mide 2 tazas. Claro, me mide 2 tazas. Entonces te llega el plato y ahí tú tienes que aprender y saber cuánto hidrato de carbono debes consumir y cuánto es la porción de ese plato de lo que tú debes ingerir. Uno no va al restaurante y dice, hoy día voy a comer 60, ¿me puede traer una taza y media? Claro, Sí. exacto. Sí. Igual con el peso también, con la pesa lo que pasa es que muchas veces la preparación también puede variar. Si te quedó muy gomoso, no muy gomoso, entonces a veces el peso eso puede variar. Entonces a lo mejor lo que nosotros creemos que son tanto gramajes, tanto hidrato de carbono, igual puede variar según la preparación. Ok. Si le quedan más cocido, menos cocido. Entonces ahí pueden haber errores en el gramaje, lo que puede generar una diferencia de hidratos de carbono. Ya, perfecto. O sea, creo que ahí va quedando mucho más claro con respecto a esto de el contar. O sea, primero, la primera pregunta que fue ¿por qué es importante contar hidrato de carbono? Porque es nuestra energía, eso es individual de cada persona. Es importante que el equipo nutricional te haga esta dieta de hidrato de carbono o de consumo de hidrato de carbono diario. Eso es como la primera pregunta. Y lo segundo, que tiene que ver con cuáles son las herramientas de la casa que nosotros podemos utilizar para contar hidrato de carbono, que es la taza. La taza. Que es lo básico. Si nosotros manejamos ya esa herramienta, en verdad yo creo que el control va a ser mucho mejor y más óptimo. Le vamos a sacar más provecho. O el conteo va a ser más exacto. Exacto, exactamente. Igual si llevamos mucho tiempo con diabetes tipo 1, igual no es malo de repente volver a medir, que a veces igual la visión, o sea, la mirada nos puede ir fallando con el tiempo, volver a medir pues para que estar más exacto con... Como que con el tiempo la persona empieza o a sobreestimar carbohidratos o a subestimar. Entonces claro. ahí uno empieza a ver que ya la persona no está manteniendo buen control y está fallando post comida, la glicemia no está quedando en los rangos objetivos. Exacto. Entonces uno dice, hay que reforzar conteo. A lo mejor vas a tener que volver a medir en la tasa tradicional de 260. Sí. También lo que vamos a recapitular un poco, el tema de hoy es conteo básico de hidrato de carbono. Estamos con dos nutricionistas especialistas en este tema, Felipe Japé y Romina Edo. Ya hablamos de dos temas importantes, el por qué contar hidrato de carbono y esto de las medidas caseras o qué herramientas nosotros tenemos disponibles a la mano para poder contar hidrato de carbono. Así que ya hemos resuelto estos dos temas importantes. El tercer ítem, y también no menos relevante, es los grupos de alimentos y qué efecto tienen esto en la glicemia, ¿no es cierto? Sí. Hay varios grupos de alimentos. Sí, pero ahora nos vamos a enfocar solamente en alimentos que tengan hidratos de carbono. Perfecto. Y que pueden generar alguna alza en nuestra glicemia post comida. Y ahora nos vamos con todo con el conteo, así que acá hay que ahora hay que tener poner harta atención porque este tema es súper importante, es muy relevante y vamos a partir primero con este grupo de alimentos, con los lácteos. Los lácteos. ¿Sí? Sí. Los lácteos principalmente por porción no aportan 10 hidratos de carbono, que vendría siendo un vaso o una taza de 200 de leche
puede ser descremada, semidescremada o entera, va a seguir aportando 10 hidratos de carbono. Perfecto. ¿Ya? Con el tema del yogur, idealmente, obviamente siempre un yogur sin azúcar. ¿Ya? Un yogur de 120 normalmente no aporta 10 hidratos de carbono. ¿Ya? Pero igual ahí tenemos que ir viendo, porque con el tema de la industria alimentaria igual hay muchos yogur que algunos tienen 8, 7, otros que llegan a 12, 15. Por eso igual es súper importante ir leyendo el etiquetado nutricional, ya que es algo que vamos a ver más adelante, ya para que quede más clarito. Con el tema de los lácteos, si toman leche en polvo, lo normal es que 2 cucharadas sean 10 hidratos de carbono. ¿Ya? Pero por eso siempre en estos que vienen más envasados, productos elaborados, leer el etiquetado para saber cuánto nos aportan de hidratos de carbono. Sí, dejar claro en los lácteos que una persona que no es intolerante a la lactosa y tiene diabetes tipo 1 no puede consumir estos lácteos sin lactosa, ya que a los lácteos que son sin lactosa se le agrega una enzima. ¿Ya? Y ahí nos separa la lactosa, que la lactosa es la unión de glucosa más galactosa. Entonces nos queda esta glucosa libre, lo que genera que aumente su índice glicémico y puede generar un impacto más alto después de consumirlo. Perfecto. ¿Ya? Perfecto. Entonces, si no somos intolerantes, no es necesario comer productos que sean sin lactosa. ¿Ya? Eso es como enfocarnos en el tema de los lácteos. Eso es súper importante, yo creo, como que a veces la gente dice, sin lactosa es mejor, es más sano. Sí, Esa es como común, la es muy visión que común tiene. ese mensaje que te dicen, como nos enseñaron a que los productos tenían que ser sin azúcar, sin lactosa también es bueno, pero no, realmente como dijo Felipe, son solo para las personas que son intolerantes a la lactosa. Perfecto. Si yo no tengo intolerancia, no los necesito. Sí, también son cosas que uno va viendo en la asesoría, que de repente las personas no tienen intolerancia y consumen estos lácteos son sin lactosa, y ahí uno se empieza a explicar por qué a lo mejor post comida tienen estos picos más altos de glicemia. Perfecto. O sea, súper importante en verdad, no es un tema menor. No. Y se presta mucho para la confusión. Para la confusión. Sí. Pasemos al siguiente grupo de alimentos, que son las frutas. Las frutas. Sí. ¿Ya? Las frutas, yo creo que acá el máximo problema con las frutas es como el tema de las porciones, porque a veces nosotros subestimamos el tamaño de la fruta y pensamos que una manzana que a lo mejor puede ser tamaño regular, un poco más grande, le contamos 15 hidratos de carbono, pero si analizamos bien, esa fruta tiene mucho más. ¿Ya? Entonces acá enfocarnos más en el tamaño. Acá sería una buena fórmula ocupar una pesa para un principio ir viendo los tamaños. Los tamaños, ¿ya? Normalmente las porciones de las frutas son 15 hidratos de carbono. Idealmente una manzana, una pera, idealmente que sean como del tamaño de una pelota de tenis. ¿Ya? Perfecto, ya. Que nosotros podamos hacer una C con la mano. ¿Ya? Y eso van a ser aproximadamente 15 hidratos de carbono, ¿ya? Que es como la imagen que están viendo que aparece en nuestro libro, donde hacemos la diferencia entre 2 manzanas, ya que una tiene 15 y la otra tiene como 28 hidratos de carbono, ¿ya? O sea, y no es menor eso. No, casi el doble. Casi el doble. Casi el doble. Sí. Entonces, lo que nosotros yo recomendamos es como si tenemos una fruta grande que sabemos que tiene más de 15 o el doble, es que le demos la mitad y ahí tenemos los 15 hidratos de carbono. ¿Ya? O las personas que tienen esto más flexible le cuenten los 30 y puedan consumirlo. ¿Ya? Es tratar de enfocarnos más en el tamaño y ahí podríamos abarcar el tema de pesar la fruta para entender que estábamos subestimando hidratos de carbono. Sí, y de hecho el otro día alguien me mostró una manzana que era gigante claramente y pesaba medio kilo. Era gigante. Era gigante. Entonces, claro, si tú la tomas con la mano, no pesaba tanto. No parecía como de medio kilo, pero si tú lo llevabas a la pesa, era medio kilo. Sí. Entonces es importante, como bien decía Felipe, ocupar en este caso... En ese caso sería bien útil una pesa para no subestimar después los tamaños. Exactamente, sí. Y ocupar la técnica de la C. La C de una mano. ¿No es cierto? La C, pero no la L. Claro, no la L. Siempre digo, la C. Si claro. hace una L, ya tiene más de 15 hidratos de carbono, son 20 a 30. Mira, buena técnica. C, pero no la L. Claro, claro, perfecto. Muy buena técnica también. El siguiente grupo de alimentos serían ya los cereales. Los cereales es un grupo de alimentos que son los que tienen mayor cantidad de hidratos de carbono por porción. Por porción nos aportan 40 hidratos de carbono. Esto se mide en preparaciones cocidas, ¿ya? Perfecto. Una taza que ya dijimos, la taza de 200 cc, la que cubren 4 dedos de una mano, que nosotros enseñamos que son 10 hidratos de carbono por dedo. Entonces, si la taza está completa, son 40, si son 3 dedos de una taza, son 30, si son 2, 20, y si un dedo, 10. Perfecto. Entonces, ahí uno va adecuando de acuerdo a la cantidad de cereales que nos dejaron, ¿ya?
también otra técnica que enseñamos acá en la fundación es la técnica del cuadrante del plato. ¿Ya? Un Perfecto. plato, es súper importante también saber la medida del plato, porque hay platos gigantes también. Claro, sí. Entonces, un plato más o menos de diámetro entre 21 a 24 centímetros, que es Ya. la loza tradicional, ¿Ya? la loza antigua, Sí. lo divides en 4 cuadrantes. Y todo lo que te cabe en la cuarta parte es equivalente a una taza de arroz cocida. Por lo tanto, eso serían 40 hidratos de carbono. Perfecto. Entonces, con esa técnica yo puedo ir aplicando el conteo visual. Y así voy entrenando mi mirada. Pero siempre importante repasar antes con la taza. Claro. ¿Ya? Porque si no, si me salto al tiro a la técnica del plato, no va a ser certero. Tiene que ser certero, entonces por eso es que primero empiezo a medir en la taza, después lo doy vuelta en el plato y veo cuánto volumen, o sea, cuánto espacio ocupa en Cuadrante, ese plato. Claro. Sí, porque igual, como Romina decía, igual a lo mejor podemos que en nuestra casa tengamos un plato mucho más grande. Sí. Entonces, si lo empezamos a ocupar, lo separamos el plato grande, obviamente nos va a dar más de 40 hidratos de carbono. Sí. Por eso, si el plato es más grande, ocupar la taza para que veamos visualmente cómo se ve en ese plato. O sea, el plato debería ser plato normal. Tradicional. ¿Cuánto me dijiste? ¿Centímetros? 21 a 24 centímetros Perfecto. de diámetro, Perfecto. de lado a lado. Perfecto. Sí. Y eso entra como en esta categoría de lo que es como estas medidas caseras. Las medidas caseras. ¿Cierto? Generalmente todas las medidas caseras se hacen con la loza antigua. Ya, perfecto. Mira, entonces en la imagen que van a estar ustedes viendo los socios tenemos 3 platos. Entonces el primer plato son 3 cuartos de una taza, que son 3 dedos de una taza, que son 30 hidratos de carbono. Perfecto. El plato del medio es una taza, que son los 40 hidratos de carbono. Y el tercer plato es una taza y media, que son 60 hidratos de carbono. Entonces así se ve visualmente las porciones. Perfecto. Entonces, a medida que yo voy entrenando, también voy entrenando la mirada. La mirada. Y eso es esencial. Sí. Y ahí hablamos un poco el ejemplo de esto de que cuando uno va a un restaurante y te puede llegar ese plato de arroz con el acompañamiento, ya más o menos tú debes saber si es que eso es menos del cuarto del plato, O más. representa más del cuarto, o justamente el cuarto del plato. Sí. Perfecto. Ya. Perfecto. ¿Qué otra técnica tenemos para los cereales? La papa también nos cuesta hacer el conteo de la papa. Si es puré, en la misma taza. Una taza de puré son los 40. Pero cuando ya comemos papas cocidas o papa en una cazuela o papa frita, cuesta el conteo. Sí. Entonces, ¿qué técnica aplicamos? Es la del huevo. La papa del tamaño de un huevo son 10 hidratos de carbono. Esa papa es difícil de encontrar. Sí, Como sí. que es difícil, no existe tanto. Entonces, en general, la papa mediana es del porte de 2 huevos. Por lo tanto, la papa mediana tiene 20 hidratos de carbono. Ok. ¿Ya? Más o menos una papa de cazuela van a tener 20 hidratos de carbono. Ya. ¿Y qué hacemos cuando estamos comiendo así como papa frita? Decimos, ¿cuántas papas del porte de un huevo Claro. caben en esta porción? Claro. Ahí hay que entrenar harto, pero Sí. se logra hacer. Sí, de sí, verdad sí. que se logra cumplir ese objetivo. Por ejemplo, en la imagen que está ahí en la pantalla, en esas papas fritas caben 4 huevos. Entonces son 40 hidratos de carbono. Y uno a veces dice, ¿esto cuánto tendrá? Yo creo que debe tener más de 60. Sí, uno... Porque el ojo es súper engañador, pues, pero si uno sabe bien esta técnica de porción a través de la imagen de un huevo, Sí. La puede ocupar perfectamente. Sí. Igual un huevo chico también. Sí, Claro. el huevo Sí, tradicional. es No un huevo avestruz. No, un huevo avestruz. Claro. Sí, porque a veces ahora hay unos huevos Jumbo. Sí, que jumbo, claro. son más grandes, entonces si nos guiamos por ese huevo, igual Claro. vamos a estar... Tiene que ser un huevo normal. Normal. Y recuerden, el huevo no tiene hidrato de carbono, solo es referente de tamaño. Ah, porque perfecto. también la gente se tiende a confundir. Ya. Es solo un referente de tamaño. Perfecto. Mira, qué buenos tips estamos entregando a todas las personas. Volvemos a otro grupo que tiene que ver con... Antes que tenemos Disculpa, imágenes disculpa. como para Perfecto, practicar. perfecto. ¿Ya? Entonces ahí pusimos 3 platos que a veces dificulta también el conteo. La cazuela. La cazuela. Como que se le tiene temor a la cazuela. sí. Como que, de hecho, la gente como que la deja de comer. Sí. Porque les cuesta el conteo de la cazuela. En verdad, en una cazuela, como que yo siempre les enseño a dividirla. Entonces, uno dice la carne no tiene hidratos de carbono. Perfecto. Entonces, después yo me voy a centrar solo en los alimentos que nos van a aportar. Entonces, en ese caso, en una cazuela sería la papa, el choclo y el zapallo. Perfecto. Entonces, en la papa aplico la técnica del huevo. ¿Cuántas papas del porte de un huevo caben ahí? Sí. En esa caben 2. Entonces, serían 20. Ese choclo es la mitad de un choclo americano, los choclos chiquititos. Entonces, la mitad serían 15.
Entonces tenemos 20 más 15 son 35 y ese trozo de zapallo son 5 hidratos de carbono más. Entonces en una cazuela tenemos 45 hidratos de carbono. Perfecto. Sí. Perfecto. Y el arroz que se le agrega a la sopa, a veces, si no es tan como densa la sopa, si está líquida, no hay que considerarlo. Ya. Pero si ya está muy espesa y tiene mucha cantidad de arroz, yo le digo que hay que sumarle entre 5 a 10 más. Perfecto, perfecto. ¿Ya? Después el puré, una taza de puré son 40 hidratos de carbono, pero no hay que presionar, se sirve así como suelto, ¿no? Si yo presiono tanto el arroz, el fideo, el puré, les voy a incorporar más hidratos de carbono. De hecho, hablando un poco de eso, pasa mucho cuando uno compra comida china y viene en estos envases y el arroz lo aplastan, Sí. ¿no es cierto? Y después cuando uno da vuelta a este plato de arroz, este envase en un plato normal, Es mucho más. Sí. De hecho, siempre digo, cuando coman comida china, denlo vuelta en el plato, porque es engañador. Uno dice, un pocillo chico, pero en realidad hay una taza y media, pueden haber 60, 70 hidratos de carbono. A mí me tocó una vez con unos compañeros, también, unos amigos que también tenemos diabetes, estábamos comiendo una comida china y dimos vuelta a este tacho, obviamente en el plato, y eran 80 hidratos de carbono fácil. Sí. Entonces, ojo con eso también, hay que tener harto cuidado. con Lo eso. presionan bastante. Sí, mucho. Y una taza de arroz, recordamos, son 40 hidratos de carbono. Súper. Y ocupar siempre esta imagen del plato, el cuarto del plato, Sí. esa también es importante, esta medida casera que ustedes nos están enseñando en este momento. Y también dividir el plato también nos ayuda a que la mitad también la ocupemos con hartas verduras, hartas ensaladas, con el patrón de alimentación saludable. Sí. Entonces, para también llenar el plato, no solamente enfocarnos en el arroz, también la mitad también, cubrirla con hartas ensaladas. Sí. Como ahí sale también lo del plato saludable que le explicaba ahí el Felipe. Y eso a veces no pasa en los restaurantes. Como que en los restaurantes te dan la mitad del plato de arroz, te dan una proteína y luego el plato chiquitito como de taza de té, te lo dan en verduras. Y es Entonces, y es súper poco. Debería ser todo al revés. Todo al revés. Debería ser al revés. Perfecto. Vamos a seguir con el siguiente grupo que serían el pan. El pan. El pan. El grupo de los pan. Perfecto. Primero importante aclarar en la medida de la marraqueta, porque se confunde todo el mundo. Sí. Media marraqueta es un diente. Lo que están viendo ahora es en su pantalla. Perfecto. ¿Ya? Eso es media marraqueta. ¿Ya? Y eso tiene 30 hidratos de carbono. Ok. ¿Ya? Por lo tanto, una marraqueta entera serían 60. Claro, serían ¿Ya? 2 dientes. 2 dientes. Perfecto. Exacto. Perfecto. Media yuya también son 30. En general, el grupo de los panes aportan 30. El pan de molde en promedio que se comercializa en el supermercado también tienen 30, pero hay tanta variedad que, ¿cómo se llama? Yo les recomiendo que lean el etiquetado nutricional. Ya, ¿Ya? ok. Algo súper importante que me recuerdan. Dicen, siempre he escuchado esto. Sin miga le cuentan a una unidad 40. No. La miga no descuenta tanto hidrato de carbono. Ya. Incluso yo le digo, cuéntele los mismos Igual. 60. Perfecto. Sí. El impacto en las glicemias es igual. No hay mira. diferencia si es con o sin miga. Es los mismos 60 hidratos de carbono. Ya. Entonces, porque de repente hay gente que se descuenta harto al sacarle la miga. Dice, me voy a comer una marraqueta, pero le estoy sacando harta miga, entonces le voy a contar 40 nomás. Y eso a veces lo utilizan como para la dieta. Sí. Como que como pan, pero sin miga. Mira, Entonces, sí. por lo tanto, no me engorda tanto. No, el impacto, por lo menos en la glicemia, es igual. Igual. Sí. Ya, ok. Entonces, se sigue considerando los 60 hidratos de carbono. Perfecto. También hay un pan nuevo ahora en el mercado que son los panes light, que tienen bajo aporte de hidrato de carbono. Entonces, comiendo 4 rebanadas, recién hago los 30 hidratos de carbono. Ok. Y hay hartas marcas. Sí. O sea, igual podríamos... Pan Perfecto, el Castaño Light, y ahora salió uno nuevo que se llama Pan Ideal 43 calorías. Esos 3 variedades tienen poco hidrato de carbono y las 4 rebanadas recién aportan 30 hidratos de carbono. Ok. ¿Ya? En ese grupo también están las galletas de agua o de soda, que 8 unidades también aportan 30 hidratos de carbono. Y así yo también voy estimando el conteo de hidratos de carbono de los panes. Existen otras técnicas que lo vamos a ver ahora, ¿Ya? que es el peso del pan. Ya. Hacer estimación Una de conteo regla, sí, por el eso es peso del pan. importante, Sí. sí. Esta regla es basada por la composición nutricional del pan. De 50 gramos de pan son 30 hidratos de carbono. Ok. Eso significa que el 60% del peso del pan es de hidratos de carbono. Entonces, ¿cómo se aplica? Yo tengo un pan que no viene etiquetado, Claro. como el pan que está ahí, un pan amasado.
Entonces yo digo, ya, ¿cuántos hidratos de carbono tendrá este pan? Lo peso en una pesa. Y el peso lo multiplico por 0,6. Por ejemplo, en el pan que está en la pantalla pesaba 125 gramos, lo multiplicamos por 0,6 y nos da 75 hidratos de carbono aproximadamente. Imagínate. Sí. Sí. Es un pan bastante grande. Claro. Sí, por eso tiene esa cantidad de hidratos de carbono. Sí. O sea, igual es importante, sobre todo con ahora que se acercan las fiestas patrias, el típico pan amasado, El choripán. Entonces es importante ahí tener, en este caso, la ayuda, si uno no maneja el tema visual, tener la ayuda de la pesa. La La pesa. pesa. Porque igual también a veces los panes de panadería, a diferencia de panes de supermercado, tienen formas más irregulares o son distintos. Algunas Exacto. panaderías son más grandes, otras son más chicos. Entonces ahí la pesa nos puede ayudar. Sí. Y esta misma fórmula nos sirve para todo tipo de pan. Para todo tipo de pan. Perfecto. Sí. Y súper importante, a veces dicen, pero no tengo pesa en mi casa. Pero en la pesa del supermercado o de claro, la pesas panadería, un pan. pesas un pan. Claro. Y ahí sacas aproximadamente La relación, sí, el conteo. Por Perfecto. ejemplo, ahora en la otra imagen, ¿Ya? vemos que este pan pesa 100 gramos, ¿ya? Y si lo multiplicamos por 0,6, nos dan 60 hidratos de carbono. Perfecto, Entonces, es muy buena esta técnica. perfecto. Entonces yo siempre digo, si el pan viene envasado, etiquetado nutricional, lee la información nutricional. Ok. Y si el pan es a granel, lo peso. Ya, ¿Ya? perfecto, perfecto. No, pero está súper bien eso, esta fórmula, esta triada en términos matemáticos, importante esa relación. ¿La Perfecto. repetimos? Sí, repitámoslo, porque igual a veces a las personas igual le cuesta más el tema de la relación en términos del peso y cómo sacar este porcentaje. El peso del pan, Perfecto. lo voy a pesar en una pesa, lo ¿Ya? voy a multiplicar por 0,6. Perfecto. Fácil, así, peso Perfecto. por 0,6. Ok. Ya. Y ese resultado equivale a hidrato de carbono, La cantidad de ¿no es cierto? hidrato de que tiene carbono. el pan. Sí. Perfecto. Y eso se puede llevar a cualquier tipo de pan que hay en el mercado. Sí. Pampita, estos baguettes. O si yo corto típico que uno se compra un baguette Sí. y lo puede cortar. Y uno dice, ¿cuánto hidrato de carbono tiene este corte que le hice al baguette? Sí. Uno utiliza esta fórmula y debería sacar la contexto. relación de con hidrato de carbono. Exacto. Perfecto. Mira qué buena técnica, muy buena técnica. Pasamos al siguiente grupo. Sí. Hay disculpa. otra técnica, ya. ¿Ya? Yo digo, ya, no tengo ni el etiquetado nutricional, Claro. no tengo pesa. Sí. ¿Qué otra técnica puedo aplicar? ¿Ya? Yo digo, ya, si tengo un pan, digo, un pan completo como ese, digo, ¿cuántas medias marraquetas me caben en este pan que me voy a comer? claro. Por ejemplo, en el pan completo que vemos en la imagen, Sí. nos caben 2 medias marraquetas. Exacto. Entonces serían 60 60 hidratos de carbono. hidratos de carbono. Entonces, ahí uno va utilizando de acuerdo al contexto que esté. Entonces, si no tengo el etiquetado, leo el etiquetado nutricional. Si no, peso. Y si no, aplico la técnica de la visual. media marraqueta. Claro. O sea, por eso es importante repetir la técnica visual que uno tiene que estar ensayándola constantemente. Sí. Perfecto. Como mencionaste, si ahora tenemos bien el 18, si vamos a una fonda y nos dan un choripán en un pan más grande, Claro. ahí ver cuánto es media marraqueta nos cae para saber cuánto es el cálculo de hidrato de carbono. Perfecto. Qué buen dato. Ahora sí pasamos al siguiente sí. grupo de alimentos. Ahora sí. A las legumbres. Las legumbres. Que son difíciles. Temazo Sí, legumbres. son difíciles, sí. ¿Qué pasa con las legumbres? ¿Qué características? Sobre Ya. todo las lentejas. ¿Ya? Las legumbres tienen mucha fibra. Perfecto. La fibra es un hidrato de carbono que no lo podemos absorber. Ya. No tenemos enzimas como para descomponer la fibra. Entonces, ese aporte de hidrato de carbono al final no lo estamos absorbiendo. Ok. Y además las lentejas particularmente tienen un almidón que se llama almidón resistente. Ya. Eso significa que cuesta más descomponer ese carbohidrato. Ok. Entonces también va a ser que no lo absorbamos de la misma forma que absorbemos un arroz o unos tallarines, por Ya. ejemplo. Entonces, 3/4 de taza de lentejas sin arroz. 3/4 de tazas de lentejas sin arroz tienen 30 hidratos de carbono por composición nutricional. Perfecto. Pero realmente lo absorbible es la mitad, el 50% menos. Entonces uno no está absorbiendo los 30, está absorbiendo 15 hidratos. ¿Ya? Entonces nosotros ahí quisimos mostrar como el guiso completo, la preparación Claro. completa, que sería Sí. lentejas, arroz, un poquito de verdura. Y eso a una taza les recomendamos que le cuenten 30 por este bajo índice glicémico. Imagínate. Sí. Y ¿Ya? eso en general uno le cuenta a los 60, pero Sí. no le hace este descuento. No le hace este descuento y generalmente esto ¿qué pasa? Las personas tienden a hacer hipoglicemia después de comer este alimento. Sí. Entonces a veces le agarran temor o no los quieren hacer. Entonces yo les recomiendo que a una taza del guiso completo le ¿Ya? cuenten 30 hidratos de carbono. Y vayan monitoreando las glicemias para ver
quedan posterior a este consumo de las lentejas guisadas. Sí, ¿Ya? perfecto. O sea, se entiende súper bien todo. Creo que bueno, vamos a hacer una recapitulación del tema de las lentejas, Sí. que tiene que ver con las legumbres. Lo que uno contabiliza tiene que ser la mitad en relación a hidrato de carbono. Sí. Así por lo menos Sí, quedó la así. síntesis. Sí, Sí. perfecto. Entonces, si uno tiene una relación de que si ese plato tiene 60 hidratos de carbono, lo más probable es que tenga la mitad. de lo que Serían está los contabilizado. 30. Claro, perfecto. O sea, igual dejar claro que también son los porotos y los garbanzos. Ya perfecto. también le contamos la mitad. Ya. Sí. O sea, en este caso, lentejas, porotos, garbanzos. Garbanzos. Perfecto. Sí, porque es lo que realmente voy a absorber. Ok. ¿Ya? Ok. Sí. No, es un tema súper importante el tema de las legumbres y que eso también lo voy a hablar un poco con respecto a campamento, que nos pasó también cuando veíamos este plato, pasaba que siempre los niños después, en general, andaban un poquito más a la tendencia de la hipoglicemia. Sí. Hasta que manejamos la parte técnica y en verdad Han disminuido Claro, bastante. mucho Y la eso hipoglicemia- hacemos. Le hacemos realmente en porción, Sí. servimos 60 hidratos, pero le reducimos esto y lo contamos por 30 hidratos de carbono. Exactamente, así Sí. que es una muy buena técnica, una muy buena relación también. Sí. Sí, por eso igual es súper importante, como mencionaba Romina, que se monitoreen Sí. previo y post estas legumbres para ver cómo andan su glicemia. Y también va a depender también del día si hacen ejercicio, si no hacen ejercicio. Sí. Son muchas variables Sí, que tenemos es que ir verdad. viendo con los monitoreos. Sí, y esto, en este caso también con las legumbres sobre todo, yo creo que, bueno, al inicio con el tema de la diabetes, cuando uno está recién diagnosticado, es importante medirse muchas veces, porque también vas viendo cómo reacciona tu cuerpo frente a la alimentación. Sí. Y en este caso con las legumbres sobre todo, a veces uno tiene que ser un poquito más minucioso. Yo también siempre digo, no es el mejor persona la persona que cuenta mejor carbohidratos, no es la que se sabe la tabla de memoria, Claro. sino es la que también va verificando su glicemia al inicio y a las 2 horas después de comer, Perfecto. para ir analizando cómo se comporta ese alimento en ellos mismos. Perfecto. Sí. ¿Ya? Sí. Vamos a pasar ahora al siguiente grupo de alimentos, que en este caso son las verduras. Las verduras. Sí, a veces no tan amadas verduras. ¿no es En cierto? los niños a veces un Sobre poco todo acá más. aquí en Chile no son muy amadas las verduras. En Los general. niños les cuesta consumir verduras. Sí. Entonces, Ya, vamos a hablar mí de también las me tocó verduras. las verduras. Perfecto. ¿Ya? Las verduras tienen también mucho aporte de fibra. Y como lo explicamos anteriormente, la fibra no es un hidrato de carbono que absorbemos, no lo podemos absorber, se elimina. ¿Ya? Por eso también dicen que la fibra ayuda a mejorar el tránsito intestinal, porque lo eliminamos. Perfecto. ¿Ya? Entonces solo le vamos a considerar a la betarraga cocida, a la zanahoria cocida y al zapallo cocido. Sí, perfecto. ¿Ya? Y que media taza tienen 5 hidratos de carbono. Ah, ya. ¿Ya? Pero son esas las únicas verduras que le vamos a considerar. No hay que considerarle ni a la lechuga, ni Al al tomate, repollo. ni al repollo, Ya. ni al zapallo italiano. Esos son cero porque son muy fibrosas. Perfecto. Entonces no nos van a influir en las glicemias. Ok. ¿Ya? Eso es importante que les quede muy claro porque nos pasa que a veces llegan y están recién debutados y me dicen, no, un tomate 10 porque era grande, pero eso en verdad no les va a afectar. Entonces es mejor considerarlos como libres solo a las que nombramos anteriormente. Y lo otro es que es raro que uno se coma un tomate completo. Sí. Generalmente uno se come algunas rebanadas Nada. nomás del tomate. Uno como que hace un mix, Un de, mix de ensalada. Exactamente. Entonces es muy difícil que uno se coma un tomate entero, sobre todo los niños. Perfecto. Los niños no comen una porción tan grande de verdura. Perfecto. Entonces es súper importante hacer ese ajuste, porque si no vamos a tener riesgo de hipoglicemia. Ok. Ahí nos va quedando súper claro. Repetir que son 3 verduras las que hay que Sí. contarle hidrato de carbono, que es la zanahoria. La zanahoria, la betarraga Perfecto. y el zapallo cocido, que es típico zapallo de cazuela. De- Perfecto, ok. Son 3 Las que alimentos están hay que en la contarle, imagen. claro, aquí las que están en imágenes. Perfecto, o sea, con las verduras más que claro. En este caso tenemos las otras verduras que son la lechuga, el repollo, el apio. Esas- Todas las esas- verdes. esas- Todo, Nulo. en general todo lo verde que no hay que contarle No hay que hidrato de contarle. carbono. Perfecto. Súper claro, vamos a hacer un pequeño resumen. Partimos viendo esta pregunta inicial, ¿por qué contar hidrato de carbono? En el segundo ítem vimos el tema de las medidas caseras, cómo medir en nuestra casa y qué herramientas nosotros podemos utilizar para hacer medición de hidrato de carbono. Este tercer ítem fue los grupos de alimentos y qué impacto tienen, ¿no es cierto?, en la En la glicemia. glicemia. Perfecto. Y el siguiente ítem es el etiquetado nutricional, que en verdad a veces uno se enreda qué es lo que significa o qué es lo que es
el etiquetado nutricional? El etiquetado nutricional es una segunda herramienta que tenemos para saber cuántos hidratos de carbono nos aportan los alimentos. ¿Ya? En general están en todos los alimentos basados por la ley de etiquetado chilena. Perfecto. ¿Y cómo la podemos leer? ¿Cuál es la correcta lectura? Siempre está el título de información nutricional. Claro. Debajo de ese título está la porción. Perfecto. Esa porción es la recomendada de consumo. Ok. La industria alimentaria nos entrega esta información en medida casera. Nuevamente aparece la medida casera, que es fácil porque yo la tengo en la casa, entonces lo puedo medir. Perfecto. Y lo dan en gramaje. Ok. ¿Ya? Después tengo dos columnas. ¿Ya? La columna de los 100 gramos, eso es como para el profesional de salud, los nutricionistas, para comparar entre un alimento y otro. Ok. Así que las personas en la casa no se tienen que fijar en esas de 100 gramos. Ok. ¿Ya? Ok. Las personas se tienen que fijar en la columna que dice por porción, Ok. que es la que está hacia afuera de esta información vertical. Entonces yo leo, entonces digo, una porción son 3/4 de taza, me voy a la columna por porción y en los hidratos de carbono disponibles está toda la información que yo necesito para hacer mi conteo y saber qué dosis de insulina me corresponde. Ahí, con eso basta y sobra. No tengo que sumar los azúcares totales porque si no se lo estaría sumando 2 veces. Ok. ¿Ya? Ok. En los hidratos de carbono disponibles está los almidones que tiene un alimento, están las azúcares totales y están las azúcares añadidas si el alimento tiene azúcares añadidas. Perfecto. ¿Ya? Perfecto. Y otra información súper importante es que los ingredientes se encuentran declarados de mayor a menor. Cuando uno ve de qué ingredientes tiene este alimento y uno a veces dice, no sé, aparece azúcar dentro de todo este alimento. En primer lugar, Claro, azúcar. claro. Eso significa que si están en primer lugar, que ese alimento tiene una gran cantidad de azúcar. Perfecto. Entonces, si yo estoy buscando un alimento ¿Ya? para mi hijo que tiene diabetes tipo 1, ojalá es que no diga azúcar en ninguno de sus ingredientes. Perfecto. ¿Ya? A mí me pasó como esto ya es como una talla, cuando debuté con diabetes, tallarines con salsa. Entonces, claramente, teníamos que manejar el tema del etiquetado nutricional. Estábamos viendo el etiquetado y después vimos los ingredientes. Y dentro de estos ingredientes salía azúcar, pero salía casi de lo último, Sí. pero decía azúcar. Entonces me tuve que comer los tallarines blancos, porque pensé que tenían azúcar. Después, claro, lo preguntamos a un nutricionista, al médico, me dijo, no, en verdad puedes comer Sí, tallarines porque con... como estaba en el último ingrediente, eso Claro. significa que tiene muy Muy poca poca cantidad de ese ingrediente. Perfecto. O sea, preocuparse en este caso si azúcar aparece dentro de los primeros ingredientes. Sí. Perfecto. Y también en este caso que si compramos algo también que sea sin azúcar, preocuparnos que diga que es sin azúcar, Ok. 0% azúcar, sin azúcar añadida. Ok. Ya ¿Qué? que esté escrito en el alimento, en el envase. Súper. El etiquetado nutricional igual es una herramienta súper útil que no la ocupamos, ¿ya? Entonces dejo abierto a todos que ocupemos el etiquetado nutricional para seleccionar un buen alimento. Ya, aparte de fijarnos en los hidratos de carbono, también podemos fijarnos en la grasa, en la fibra. Si vamos a comprar un pan integral que tenga sobre 2,5 gramos de fibra, igual sería lo ideal. Perfecto. Así es. Ahí Ahí ya tenemos otro ejemplo en la pantalla, ¿Mm? que es como el último ya como para cerrar. ¿Mm? Por ejemplo, dice, este alimento, una porción, una barra. ¿Ya? Esa Ok. es la medida casera. Ok. Y la barra pesa 15 gramos. Ok. ¿Ya? Después yo me voy a la columna por porción y sé que esa barra tiene 9 hidratos de carbono. Perfecto. Y con eso yo ya puedo decir, este alimento me sirve para la colación de mi hijo porque tiene 9 hidratos de carbono. Y si quiero leer los ingredientes, leo los ingredientes y voy viendo y si se dan cuenta no tiene azúcar dentro de esos ingredientes. Ok. Y están declarados de mayor a menor. Ok. Perfecto. Con eso es lo suficiente para saber leer el etiquetado nutricional. Ya. ¿Ya? Perfecto. O sea, nos quedó súper claro también la importancia del etiquetado nutricional y la importancia también de usar estas herramientas caseras y también el tema visual, entrenar en el tema visual. Hay que complementar siempre con esta triada, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Así es. Perfecto. Y el último ítem, ya como para ir cerrando nuestro capítulo de hoy, vamos a hablar también de lo que se hace acá en la Fundación y lo que hacen ustedes también, que tiene que ver con las asesorías y el material educativo que también está hecho por el equipo de nutrición. Me gustaría que también nos contaran qué significa la asesoría o qué se hace en la asesoría y el material que hoy día tenemos disponible acá en la Fundación. Sí, bueno, la asesoría obviamente son para todos los socios de la fundación, ya está abierta para todos los socios, así que si alguien quiere asesoría, que solamente solicite ahora acá en Santiago conmigo, con la Romina, o en Viña con la Javiera, que es la otra nutricionista. Lo que buscamos nosotros en la asesoría igual es como
principalmente las primeras sesiones como conteo de hidratos de carbono, vemos lo que es etiquetado nutricional y también después nos hacemos hincapié también en índice glicémico y otras metodologías más complejas para el tema del cálculo de hidratos de carbono. Que igual nosotros los vamos midiendo caso a caso también, cómo van evolucionando para terminar el ciclo de lo que es la asesoría. Obviamente si necesitan más ayuda se realizan más asesorías. También socios que a lo mejor llevan más de tiempo con diabetes pueden también venir a pedir asesorías para hacer como un refresco con toda esta nueva evidencia científica también, nuevos datos también que lo podemos ayudar, que a lo mejor se les olvida. Sí, y eso es súper importante, y generalmente uno empieza como a normalizar ciertas cantidades, y a veces, como dijo Felipe, también aparecen nuevos estudios. Sí, con la industria alimentaria también aparecen nuevos productos. Exactamente. También tenemos que ir actualizándonos. Esto del yogur sin lactosa, que es importante. Sí, y lo importante es que son gratuitas, no se paga nada. Entonces Exacto. eso es súper fundamental. Súper, ¿ya? súper, súper. Aprovechar de eso, aprovechar de que tenemos esta instancia y educarse en conteo y estar en constante refuerzo. Súper. Y respecto de los materiales... Sí, adelante. Bueno, nosotros tenemos harto material educativo de todas las pilares del tratamiento de la diabetes, pero como ahora estamos hablando de conteo, vamos a hablar de lo del área nutrición. Perfecto. Tenemos la tabla de conteo básica, entonces es súper importante, esta se la enseñamos y la entregamos a todos los socios para que la tengan, y es más o menos lo mismo que vimos hoy día en el streaming. Ok. Tenemos el libro de la alimentación, que es como el conteo básico, entonces al inicio es esencial manejar esto. Perfecto. ¿Ya? Y ya tenemos otro libro, un segundo libro, que es el conteo avanzado, ya de alimentos más difícil, más elaborado, la pizza, el sushi y algunas recomendaciones. Okay. Entonces es súper importante que esto está descargable en el sitio web, entonces se meten a la página de la fundación y lo pueden obtener, y si no también pueden venir y físicamente se los podemos entregar. Perfecto. Entonces esto es esencial, el material educativo y las asesorías de verdad son esenciales para tener un buen control. Sí, y de hecho la tablita de hidrato de carbono es como para andar trayendo en la mochila, Sí. en la cartera, es muy cómoda. Es práctica. Súper práctica. Y sí. también se me olvidó, tenemos esta rueda que es para los alimentos, las comidas chatarra. Entonces Perfecto. también es entretenido, didáctico y nos sirve para saber un estimado de hidratos de carbono de las comidas chatarra. Súper. O sea, tenemos de material hay, así que es importante que las personas también puedan ver este material en la página web de la Fundación, que es www.diabeteschile.cl, y ahí pueden ver todo nuestro material, tanto de nutrición, de psicología, los cuentos de Amalia, así que hay mucho material. La cocina en un minuto también están... Es importante. Bueno, para cerrar esta transmisión, les recordamos que pueden descargar, como bien dijeron los chiquillos acá, todo este material, ¿ya? Está disponible para todos. Es importante que lo revisen. También pueden conocer a través de nuestras redes sociales todos nuestros talleres, cursos y actividades que se realizan también en la Fundación. Y próximamente también recordar que vamos a hacer el On Tour en Valdivia. Así que atento a la gente de Valdivia. Pronto van a estar noticias en nuestras redes sociales para que también se puedan inscribir. Así que para que estén revisando nuestra página y nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y nuestra página web, la voy a repetir, www.diabeteschile.cl. Gracias chiquillos, gracias Romina, gracias Felipe por estar acá. Gracias, Espero que lo hayan pasado bien. Sí. Saludos a todos los que están... Sí, así que, Viéndonos. sí, exactamente. Así que un saludo para todos ustedes. Los esperamos en nuestro próximo programa. Esperemos que también estén muy bien en sus casas y nos vemos pronto. Chao, chao.